Y este domingo la liturgia de la palabra nos presenta el texto del Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos 15 a 21, que sitúa en el corazón de las polémicas que Jesús mantiene con los dirigentes judíos en Jerusalén. Para conocer la situación, nos recordamos las tres parábolas dirigidas a los dirigentes, los sumos sacerdotes y los fariseos y los doctores de la ley que leímos y meditamos los tres últimos domingos. La primera parábola les identificaba con el hijo que dice sí a su padre, pero que no fue a trabajar en el campo. En la segunda, los equipara con los trabajadores malos que no se cumplieron de dar los frutos en la vendimia y mataron también al hijo del dueño de la vid. En la tercera, los compara con los invitados al banquete de la boda que rechazaron la invitación. Molestados y enojados con la osadía de Jesús y consternados por sus parábolas, los líderes de judíos buscaban una oportunidad a acusarlo. Con ese motivo, vienen a Jesús poniendo una trampa sobre la obligación de pagar los tributos al emperador de Roma. En el tiempo de Jesús, el pueblo de la Palestina, como era la colonia de Roma, pagaba muchísimos impuestos, tasas, tributos, multas, contribuciones, ofrecía dones, diezmos al imperio romano. Según cálculos hechos por expertos, la mitad de las entradas familiares se destinaban a pagar los impuestos. Para tener una idea, vamos a ver algunos impuestos importantes que la población pagaba. Habían impuestos directos y indirectos. Tributum soli era un impuesto sobre la propiedad. Los fiscales del gobierno verificaban la identidad de las propiedades, de la producción y del número de esclavos y fijaban la cantidad que se debía pagar. Tributum capitis era un impuesto sobre las personas. Para los grupos pobres, sin tierra, incluía tanto las mujeres como los hombres entre los 12 y 65 años. Un impuesto sobre la fuerza del trabajo, el 20% de la ganancia de cada individuo era para los impuestos. Impuestos indirectos sobre varias transacciones. Corona de oro. Originariamente se trataba de un don al emperador, pero se convertía en un impuesto obligatorio. Se pagaba en ocasiones especiales como, por ejemplo, las fiestas o visitas del emperador. Impuesto sobre la sal. La sal era monopolio del emperador. El tributo se refería a la sal para uso comercial. Por ejemplo, la sal usada por los pescadores para salar los peces. De ahí viene la palabra salario. Impuesto sobre la compra-venta. Por cada transacción comercial se pagaba el impuesto.
Los fiscales eran los que recogían estos sueldos. En la compra de un esclavo, por ejemplo, exigían el 2%. Impuesto para ejercer una profesión. Para hacer cualquier cosa se necesitaba de una licencia. Por ejemplo, un zapatero pagaba 1 denario al mes, y 1 denario era lo equivalente al salario de una jornada. Hasta las prostitutas debían pagar el impuesto. Impuestos sobre el uso de cosas de utilidad pública. El emperador Vespasiano introdujo el impuesto para poder usar los baños públicos en Roma. Decía, el dinero no tiene olor. Otras tasas y obligaciones. Peaje. Se trataba de un impuesto sobre la circulación de las mercancías, pedido por los publicanos. Se pagaba el peaje sobre las calles. En los puntos fiscales se colocaban guardias que obligaban a pagar a los que no querían hacerlo. Trabajo forzado. Todos podían ser obligados a dar cualquier servicio al Estado durante 5 años. Sin ser remunerados. Así fue como Simón fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Subsidio especial para el ejército. La población estaba obligada a ofrecer hospitalidad a los soldados. También era necesario pagar una cierta cantidad en alimentos para el sostenimiento de las tropas. Impuestos para el templo y para el culto. Shekalim era el impuesto para el mantenimiento del templo. Diezmos era el impuesto para la manutención de los sacerdotes. Diezmo significa la 10ª parte. Primicias eran impuestos para el mantenimiento del culto. Primicias, o sea, los primeros frutos de todos los productos del campo. Los judíos en general no estaban contentos de pagar los impuestos al Imperio Romano, un gobierno extranjero. Los partidarios de Herodes y los saduceos estaban de acuerdo con el tributo y aceptaban la sujeción a Roma. Los movimientos revolucionarios, por otro lado, estaban frontalmente contra él mismo, pues consideraban que el emperador era un usurpador del poder que solo pertenecía a Yahvé, y prohibían a sus partidarios el pago de dicho tributo. En esta situación, preguntaron a Jesús con un motivo de ponerlo en una trampa. Si Jesús se pronunciaba a favor del pago del tributo, sería acusado de colaborar con los romanos. Pero si Jesús se pronunciaba en contra del pago del impuesto, sería acusado de revolucionar
enemigo del orden romano. Si Jesús se pronunciaba a favor del pago del tributo, sería acusado de colaborar con los romanos, pero si Jesús se pronunciaba en contra del pago del impuesto, sería acusado de revolucionario, enemigo del orden romano. Sabiendo bien la mala intención de ellos, Jesús les preguntó mostrando una moneda de quién era la imagen, la inscripción. Cuando ellos respondieron que eran del César, Jesús dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esta afirmación? Jesús quería decir que el hombre no puede ni debe olvidarse de sus obligaciones con la comunidad en la que está integrado. En cualquier circunstancia, debe ser un ciudadano ejemplar y contribuir para el bien común. Eso sería el den al César lo que es del César. Sin embargo, lo que es más importante es que el hombre reconozca a Dios como su único Señor. Las monedas romanas tienen la imagen de César, pero no tienen la imagen de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Por tanto, el hombre pertenece solamente a Dios. Debe entregarse a Dios y reconocerle como su único Señor. Jesús nos invita a que seamos buenos ciudadanos y buenos cristianos, practicantes de nuestra religión, sin oponer lo uno a lo otro. Unamos, pues, nosotros nuestros deberes sociales y políticos con nuestros deberes religiosos, pues los dos deben ir siempre juntos. Tengamos un buen domingo y buena semana.